Punto Nemo. El Punto Nemo es el polo de lo inaccesible ubicado en el Océano Pacífico. Es el lugar del océano más alejado de tierra firme. Situado en el sur del Océano Pacífico, a 2.688 kilómetros de la Antártida, el Punto Nemo es un cementerio de naves espaciales. El fondo del océano, situado en dicho Punto Nemo, se encuentra a unos 3.700 metros de profundidad. Todos los jueves, a ese lugar inaccesible, enviamos a personas que se lo merecen. Y esta semana, nuestro enviado al Punto Nemo es Pedro Sánchez, presidente del Gobierno Socialcomunista de España. Que conste que no enviamos a Pedro Sánchez al Punto Nemo porque en su día obtuviera el grado de doctor mediante el plagio más descarado y la benevolencia más increíble del Tribunal de Tesis. Tampoco enviamos a Pedro Sánchez al Punto Nemo porque realizara estudios en la Kennedy, donde dejó la impresión de ser un personaje totalmente carente de escrúpulos a la hora de conquistar y mantener el poder. Tampoco enviamos al Punto Nemo a Pedro Sánchez porque se hizo con la Secretaría General del Partido Socialista gracias a meter papeletas en las urnas de manera, como mínimo, bastante irregular. Tampoco enviamos a Pedro Sánchez al Punto Nemo porque su suegro amasara su fortuna gracias a saunas para homosexuales. Tampoco enviamos a Pedro Sánchez al Punto Nemo porque a su alrededor se haya tejido una tupida red de corrupción que salpica a su esposa, a ministros de confianza, a su hermano, al fiscal general del Estado recientemente dimitido y a muchos otros. Ni siquiera enviamos a Pedro Sánchez al Punto Nemo porque se haya revelado como un pésimo gobernante que, a pesar de haber recaudado un 40% más desde el coronavirus hasta ahora, ha demostrado que los servicios públicos en España resultan verdaderamente tercermundistas. Tampoco enviamos a Pedro Sánchez al Punto Nemo porque haya demostrado una absoluta falta de empatía ante el sufrimiento humano, lo mismo sea respecto a las víctimas del volcán de Canarias que a las de la gota fría de Valencia. Tampoco enviamos a Pedro Sánchez al Punto Nemo porque se haya sometido a la política de Marruecos hasta el punto de traicionar a los saharauis, de causar gravísimos daños a la agricultura española y de poner en peligro la seguridad nacional. Tampoco enviamos a Pedro Sánchez al Punto Nemo porque esté alentando la invasión de España por inmigrantes ilegales a los que ya está convirtiendo en sus votantes. Tampoco enviamos a Pedro Sánchez al Punto Nemo porque gracias a esa inmigración ilegal y también a la flagrante incompetencia de su ministro Grande Marlaska, España se haya convertido en un país cada vez más inseguro, donde puede ocuparse impunemente la vivienda de cualquiera sin que reciba la menor ayuda de la policía o de la judicatura. Tampoco enviamos a Pedro Sánchez al Punto Nemo porque haya amnistiado incluso a los golpistas catalanes que previamente recibieron la ayuda, entre otros, de las fundaciones de George Soros. Tampoco enviamos al Punto Nemo a Pedro Sánchez porque ni por un solo instante ha dejado de comportarse como una marioneta servil y lacayuna de la agenda globalista, con lo que eso significa en la destrucción de la economía, del bienestar y de la sociedad de España. Tampoco enviamos al Punto Nemo a Pedro Sánchez porque haya llegado a pronunciar un discurso ante el Foro Económico Mundial en el que ha defendido la censura y persecución de las redes sociales y su control por parte de los oligarcas que dirigen la agenda globalista. Ni siquiera lo enviamos al Punto Nemo porque su fiscal general del Estado haya sido condenado por el Tribunal Supremo sin que a él se le haya pasado por la cabeza ni un instante el dimitir. Enviamos a Pedro Sánchez al Punto Nemo porque ha salido a la luz cómo se entrevistó en un caserío vasco con el terrorista de ETA Arnaldo Otegi con la única finalidad de afianzar su gobierno. Es repugnante, es indecente, es inmoral que gente como Pedro Sánchez, cuyos méritos personales se reducen a arrodillarse ante la agenda globalista, lo mismo para financiar a Marruecos en contra de España, que para entregar dinero al dictador ucraniano Zelensky o para permitir la invasión procedente de África, pueda ser presidente de un gobierno.
Su gestión, lejos de buscar el bien común, ha ido encaminada a acabar con la libertad, la soberanía y la independencia nacionales. El daño causado a España por su sumisión ante la agenda globalista es de tales dimensiones que seguramente se necesitarán generaciones para poder calcular totalmente el daño. Y por si fuera poco, ahora además queda de manifiesto que para llegar y mantenerse en el poder no ha dudado en aliarse, lo mismo con los golpistas catalanes que con los sanguinarios terroristas de ETA. Así que, Pedro Sánchez, ¡al punto Nemo!